Bienvenidos, hoy vamos a ver en este video cómo lograr una simulación de transferencia de calor por convección forzada, específicamente externa. ¿Ok? Ahora, estos cálculos todo esto de hecho también se puede aplicar para lo que es la convección interna. Sin embargo, pues el enfoque de este estudio de caso pues es de la convección externa. Ahora, para esto tenemos que utilizar algún software de CFD. Específicamente aquí se va a hablar de lo que es OpenFOAM, debido a que pues tiene varias ventajas, entre ellas que pues es amigable para la billetera de varias personas, sobre todo los estudiantes o aquellos que apenas van empezando en este mundo de la simulación. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Eh, OpenFOAM, primero que nada, se puede descargar desde donde sea prácticamente, incluso de la misma página de OpenFOAM. Es un simulador que es gratuito. Entonces yo lo que hago es generalmente descargarlo de una página la cual tiene un paquete que incluye otras cosas aparte de OpenFOAM, como lo es ParaView, y otras aplicaciones que son necesarias para poder nosotros visualizar y animar los datos que obtuvimos de una simulación de OpenFOAM. Una cosa a recalcar, OpenFOAM se puede manejar tanto en lo que sería Windows como en Linux. En este caso, por comodidad, lo manejo en Windows. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. Entonces, primero que nada, en Windows tenemos que ir al disco local donde instalamos OpenFOAM. En este caso yo tengo en el C. ¿Okay? Y luego tenemos que irnos a lo que es nuestra carpeta de OpenFOAM. Abrimos y generalmente OpenFOAM automáticamente nos va a generar una carpeta con lo que sería el nombre del dispositivo, como lo hayamos nombrado nosotros. En este caso pues tiene mi nombre. Si no le pusieron ninguno en perfil, pues va a aparecer generalmente como HP, Samsung o algo por el estilo. ¿Okay? Entonces, de aquí nosotros podemos generar la carpeta que querramos, pero por default, cuando se abre OpenFOAM, generalmente es en esta carpeta Run, donde aquí podemos ya generar todas nuestras carpetas. En este caso, yo aquí tengo una sola, manejando varias carpetas de varios trabajos. Aquí ya tengo el ejemplo generado. Es de una placa la cual es calentada y a una temperatura constante y se pone a intercambiar calor con el aire del entorno por medio de un abanico. En este caso solo se simula la parte de la placa y se supone que la entrada del aire es a una velocidad constante. Y bueno, eso es básicamente para comprobar con unas medidas que se hacen en el curso de transferencia de calor, la parte del laboratorio experimental, en la universidad en la cual doy clases. Pero bueno, entonces en este caso, para empezar, primero tenemos que realizar el mallado y la parte o el sólido para poder simularlo en OpenFOAM. Hay varias formas, pueden generarlo a lo mejor en algún CAD, la parte sólida, puede ser en FreeCAD, por ejemplo, o bien pueden generarlo en SolidWorks. El problema es que al hacerlo en SolidWorks, el mallado es un poquito difícil de exportar y de modificar. Entonces, muchas veces lo que hacen es guardarlo como una parte .stl, creo que era. Lo exportan a algún otro programa, como lo fuese ANSYS, ya sea SFX o Fluent, a lo mejor Star. Y de ahí ya empiezan a mallarlo y a la vez nombrar cuáles son las caras de entrada, cuáles son las paredes y demás.
Sin embargo, aquí vamos a hacerlo en la parte gratuita, se puede decir, y a su vez aquella que nos puede dar un mayor entendimiento de cómo manipular el mallado y cómo es que se manipula. Entonces, para ello vamos a comenzar en la carpeta System, que por cierto OpenFOAM siempre tiene que tener estas tres carpetas, la cual es la 0, que es la instancia 0 del intervalo o tiempo, constant, que son las variables constantes, también pueden ser campos, y system, que es la carpeta sistema, donde aquí se toma control de lo que fuese, ya sea en cuánto tiempo queremos que se simule, en qué intervalos, y también cuestiones como los esquemas de interpolación o de residuales y de control, a la vez que existen otros más, que en unos momentos pues vamos a ver qué nos indica. Entonces, entrando en esta carpeta System, aquí nada más para que sepa, todos los archivos yo los había copiado de ya un caso que había. En este caso eso lo tenemos aquí en Cygwin64, ¿okay? OPT, OpenFOAM, OpenFOAM Dev, y en tutoriales. En los tutoriales se encuentran, tal y como dice el nombre, varios tutoriales de varios casos que se pueden resolver en OpenFOAM, ¿okay? En este caso, al abrir la carpeta podemos tener desde tutoriales de combustión, flujo compresible, electromagnético, transferencia de calor. Podemos tener también de flujos multifásicos, análisis de esfuerzos, entre otros más. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a estar utilizando va a ser un flujo incompresible, ¿okay? Aquí lo que podemos utilizar es simplemente, ya fuese lo que es SimpleFOAM, para revisar cualquier caso podemos tomarlo de ahí. Si se fijan, aquí ya están las carpetas. Por ejemplo, en este Airfoil tenemos los archivos de System, Constant y de 0, ¿okay? Entonces se agarra cualquier caso y nada se copia y pega, nada más que tenemos que fijarnos que pues sea el caso que nosotros queremos, ¿okay? Para ello pues se necesita tener un poquito de conocimiento de para qué es cada utilidad en OpenFOAM, pero eso ya se aprende sobre la marcha y leyendo varios documentos de OpenFOAM, los cuales son libres, y están en internet, es de acceso libre. Entonces, en este caso, de hecho creo que lo agarré de un heat transfer. Nosotros agarramos uno de Boolean SimpleFOAM. Lo que es Boolean SimpleFOAM se utiliza para cuando nosotros consideramos, primero que nada, la gravedad, es decir, que hay cambios en las densidades de nuestro flujo. Y también generalmente esto se utiliza para cuando tenemos casos sobre todo de flujo laminar. En flujos turbulentos se recomienda más utilizar el PinPoolFOAM, pero pues este no es el caso. Ahora, volviendo a la carpeta en donde estábamos, aquí una de esas carpetas que se genera de uno de los archivos es BlockMesh. Si no se genera, pues entonces simplemente lo pueden copiar, o bien está en otras utilidades, las cuales generalmente son ya sea en fuentes o en aplicaciones. Bueno, entonces este BlockMesh lo vamos a abrir junto con los demás archivos. Aquí pueden, voy a hacer un paréntesis, pueden utilizar ya sea lo que fuese bloc de notas, ¿okay? Para poder abrir esto, como pueden ver. En mi caso, y por comodidad, más que nada porque me gusta ver cuáles son las filas que yo tengo, yo utilizo un programa que se llama Gedit. No es muy caro, creo que me costó como 32 pesos más o menos, en lo que fue la plataforma de Google App Store o algo así, no me acuerdo bien. Pero bueno, entonces aquí BlockMesh, como pueden ver, inicia con
todo este adorno, que por favor no lo borren, ¿ok? Aquí va a decir cuál es la versión de OpenFOAM que ustedes tienen. En este caso es una versión algo vieja realmente. Esta es la versión 2.0, pero pues venía en el paquete y la verdad es que pues lo pueden actualizar como ustedes gusten, pero prácticamente los comandos casi que todos son los mismos, entonces no van a tener tanto problema. Si se fijan, eso es algo que aparece en todos los archivos y nunca deben borrarlo, porque es algo así como una forma de describir qué tipo de archivos está pues analizando. Básicamente para decir, este es de OpenFOAM. No borre nada de esto, porque si no, no va a correr el programa. Ok. Ahora, lo primero con lo que nos vamos a encontrar aquí es con lo que es la escala. Este comando prácticamente nos permite escalar lo que sería nuestro sólido para la métrica que utilizamos. Por default, si el valor es de 1, entonces estamos manejando metros. Si yo lo pongo, por ejemplo, aquí que está en 0.01, el valor es en centímetros, ya que todo se va a multiplicar por 0.01. Por comodidad yo lo manejo de esta forma para no confundir, sobre todo a los alumnos, ya que por ejemplo si yo pongo 5 en la pizarra, a lo mejor puedo poner 5 centímetros y entonces así lo ponen directamente y ya esto me lo escala a que es pues 5 centímetros, ¿verdad? 0.05 metros. Ahora, aquí vamos a tener un problemita, ya que como vamos a hacer una simulación en 3D, un flujo externo tiene que tener un cierto espacio en la simulación para dar tiempo a que se desarrolle el flujo y a la vez tomar en cuenta cómo se desarrolla tanto por los lados como por arriba o abajo. Aquí vamos a tener una ventaja, y es que en nuestra simulación, okay, vamos a tener una pequeña placa, la cual es básicamente una plaquita que está como por aquí, okay, más o menos. Okay. Y esta pequeña placa básicamente tiene un grosor muy pequeñito, y ese pequeño grosor lo tenemos que tener en cuenta para la simulación. Realmente el grosor es muy pequeño en lo que es el laboratorio, es alrededor de como unos 2 milímetros, pero aún así tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, de esta pequeña placa que se encuentra en el centro, hagan de cuenta que viene así, ok, más o menos, no lo puse muy recto que digamos, pero ni centrado, pero pues ya se dan la idea. Entonces, esta placa, la ventaja que tenemos es que está pegada al suelo, no está flotando ni nada por el estilo. Entonces, al estar pegada al suelo, no tenemos que hacer un sistema de 9 bloques, es simplemente uno de 17 bloques. Ahora, ¿por qué 17 y no 18? Porque como la pared es un sólido completamente y pues tenemos una temperatura constante, la cual es una condición de frontera, pues prácticamente podemos omitir el crear, entre comillas, el bloque de la placa. Debido a que pues sus paredes ya no están dando toda la información que queremos de la temperatura constante y el calor que va a intercambiar con el aire que está fluyendo. Entonces así nos editamos otro bloque y ya no vamos a tener problemas. En el caso de que lo que conociésemos fuese el flujo de calor desde abajo de la placa, o su temperatura, pero únicamente debajo de la placa, bueno, ahí en ese caso sí ocuparíamos este bloque, ya que no sabemos cómo se transfiere el calor y cómo se comportan las variables de temperatura a lo largo de la placa. Pero no es el caso. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos una pequeña y delgada capa en estas partes, ¿ok? Donde básicamente tiene el mismo grosor de la placa, ¿ok? Y luego tenemos las partes de arriba que son muchísimo más grandes. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, estos bloques de abajo
son para simular los alrededores en el eje de las perdón, de lo que sería en el eje de las X y del eje de Z. O sea, hace X y que sería el recorrido a lo largo y Z que sería la profundidad. Y en este caso lo voy a manejar aquí como la altura. Generalmente hay otros autores que Z la manejan como altura y Y como la profundidad, pero pues ya depende de cada quien. Simplemente tenemos que acomodar vectores y indicar qué es qué de entradas y salidas para saber cómo funciona. ¿Okay? Ahora, es muy importante también recalcar que las partes que tenemos aquí arriba son mucho más altas. Esto es debido a que el aire va a formar lo que es la capa límite. Entonces la capa límite tiene un cierto grosor que podemos calcular. Sin embargo, no vamos a hacerlo en este caso. Lo mejor que podemos hacer es simplemente suponer un valor mucho más grande de lo que debería ser la capa límite. En este caso, pues vamos a utilizar un valor aproximado de unos, creo que eran 10 centímetros más o menos. Un centímetro, perdón. Entonces, eso realmente ahorita no nos importa. Ahora, para hacer todos estos bloques necesitamos saber sus coordenadas. Para ello, primero tenemos que saber qué tan grande vamos a hacer el bloque. En este caso yo voy a suponer que en lo que es de la entrada del flujo hacia la placa voy a poner un total de 5 centímetros. ¿Okay? Y la placa la voy a manejar como de una longitud de 10 centímetros. Y al final de lo que sale después de la placa, en este caso lo recomendable es que tengamos alrededor de la misma longitud de la placa o el doble para que dé tiempo a que se desarrolle bien el flujo, si nos interesa mucho conocer Entonces en este caso aquí lo vamos a manejar también como unos 10 centímetros, creo que ese es el valor que se había puesto. Recordemos que la altura, o sea el grosor de la placa va a ser 2 milímetros, entonces esto es 0.2 centímetros. ¿Okay? Bien. Y toda la altura restante es básicamente 1 centímetro, o sea hace 1. En la parte de lo que sería la profundidad, el grosor de la placa, el ancho de la placa, disculpa, vamos a suponer que es de 5 centímetros, ¿ok? Y de a los lados vamos a agarrar también el mismo valor del ancho de la placa, que va a ser 5 y 5, ¿ok? Estos valores a lo mejor van a cambiar un poco con lo que es la placa que ustedes manejen. Eso simplemente va a ocasionar que pues se cambien las medidas y las celdas a utilizar. Bueno, dicho esto, vamos a tener varias coordenadas distintas para los vértices, ya que para generar el mallado necesitamos formar vértices, los cuales, por ejemplo, si yo nombro al vértice que tengo en esta parte, ¿okay?, como el vértice 0, porque siempre empezamos con el 0. En esta otra parte tengo el vértice, perdón, en la parte que sería acá, sería el vértice 1, el que está arriba, el vértice 2, ¿ok? Y este otro es el vértice 3, ¿ok? Siendo que el que está ahora acá va a ser el vértice 4, luego el que está opuesto al 1 sería el 5, opuesto al 2 sería el vértice 6, ¿okay?, y opuesto al 3 sería el vértice 7, y así formaríamos nuestro primer bloque. Ahora, ¿por qué estamos formando varios bloques y no simplemente formamos uno gigante y le quitamos el pequeñito de Bueno, lo que pasa es que Block Mesh solo te permite formar bloques hexagonales o tetragonales.
Ahora, hexagonales nos referimos a que en una vista isométrica vemos 6 puntos. ¿Ok? Si ustedes ponen de forma isométrica un cubo, van a ver que es básicamente un hexágono. ¿Ok? Entonces a eso se refiere. Si ponen una vista isométrica una pirámide triangular, va a ser un cuadrado. Pues por eso sería tetragonal. ¿Ok? Pero bueno, entonces el otro problema es que OpenFOAM no puedes juntar un bloque con otro cuyas caras sean de distinto tamaño. Si tú haces eso, tienes que unificar las caras, pero únicamente se puede hacer un bloque con otro. No puedes unificar un bloque con otros dos de diferente tamaño, porque no se puede unificar una sola cara con dos, tiene que ser una y una nada más. Entonces eso da un error y no se puede hacer de otra forma. Entonces por eso es que lo manejamos así en varios bloques. Sí es una desventaja, pero pues para eso si nosotros tuviéramos una geometría más compleja, pues utilizamos lo que es el comando Snappy Hex Mesh, que bueno, eso se vería después. Pero bueno, entonces así nos iríamos con todo esto y vamos a tener prácticamente un total de casi 48 vértices, empezando por el 0, ¿verdad? O sea, llega hasta el 47. Entonces, aquí ya tengo los nodos de cada uno. Como pueden ver, llegamos hasta los 25 centímetros, que es el máximo en X, los 10.2, que es el máximo en Y, y los 15, que es el máximo en Z. ¿Okay? Entonces, esos son todos los vértices. Yo recomiendo poner notación, como lo hice aquí. Nada más que traten de poner estas diagonales, porque así lo que escriban está comentado, es decir, no lo va a leer el programa, para que así no tengan problemas. Entonces traten de utilizar esto, así se da una mejor idea de lo que están haciendo. Seguido de esto, okay, como pueden ver, abrimos paréntesis del vértices, cerramos, no olviden el punto y coma, y empezamos a la parte de los bloques. Para esto se utiliza en este caso el comando hex, okay. Y aquí BlockMesh forma las caras de los bloques, que necesita dos para formar el bloque. En este caso, la dirección que debemos de seguir es básicamente unir los vértices para formar el bloque. ¿Okay? Así que nuestro primer bloque que habíamos hecho sería pues es usar estos vértices, nada más que BlockMesh nos indica que tenemos que hacer todo en sentido contrahorario, la unión de los vértices, y es una cara por otra cara. Entonces primero la primera cara sería el vértice 0 al 1, 2 y 3. La segunda cara es vértice 4, 5, 6 y 7. Entonces, como pueden ver, los había organizado así para que fuera fácil de hacer este primer bloque. Cosa que a lo mejor no va a ser para el bloque de arriba, porque yo podría llamar a este vértice de aquí, ¿okay? Como el vértice, perdón, el de acá, 8. El de aquí sería a lo mejor el vértice 9. ¿Okay? Este sería el vértice 10 y este sería el 11. Entonces el problema aquí es que ahora para hacer el bloque de aquí arriba tengo que hacer 3, 2, 8, 9 y 7, 6, 10, 11. Entonces eso, si no tenemos un mapa a la mano con todo esto, pues se va a complicar. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, aquí formé ya los bloques tal y como les había dicho. En este caso, cada uno de los bloques lo hice de tal forma que básicamente lo que tenemos, que exactamente es así como lo escribí, es el de aquí abajo y luego el de arriba. Los siguientes bloques que ven pasa un espacio son los que están aquí enfrente de esto, ¿okay? Acá. ¿Okay?
Entonces, igual, 1 y 2. Luego otro, 1 y 2. Y luego me paso ahora hacia acá. ¿Bien? Y tengo que 1 y 2. En este caso solo 1 porque la placa pues no se toma en cuenta y así nos vamos, ¿ok? Así es como está dividido en el programa. Ustedes lo pueden hacer de la forma que quieran, simplemente sepan cuál es cuál, ¿ok? Entonces, ahí ya está la parte de los vértices unidos en uno solo. Lo siguiente es este paréntesis que tenemos aquí que nos indica cuántas celdas, o sea, los cubitos pequeños, cuántas celdas queremos nosotros en nuestro bloque. ¿Okay? En este caso, como aquí necesitamos un poquito de un análisis riguroso, debido a que es un flujo externo, tendríamos que tener más bloques, pero debido a que manejamos velocidades relativamente bajas porque tenemos un flujo laminar, pues no importa mucho. Entonces aquí yo hice lo máximo. Pueden a lo mejor bajar la cantidad de los bloques a la mitad, si les parece mejor. Y en este caso yo tengo pues un total de 20 celdas en el eje X, como pueden ver aquí, ¿okay? El siguiente es el eje Y. Aquí le dije hazme nada más 2, que en este caso son para la altura de los 2 milímetros, si recuerdan. Y luego otros 20, que es en el eje de la Z. ¿Okay? Luego en el siguiente bloque, que es el que estaba arriba, le dije pues hazme otra vez los 20, pero en la altura 40 y otros 20. Hay que recalcar que tiene que haber simetría en el número de celdas. Ya que si aquí yo tuviera en vez de en X 30 y no 20, me va a marcar un error OpenFOAM a la hora de correr el comando, debido a que el número de celdas no coincide entre las caras del bloque que tengo aquí arriba y el de aquí abajo, porque en la dirección X comparten cara, en la dirección Z también, en dirección Y no. Como en dirección Y no comparten cara, pues entonces el número de bloques sí puede ser distinto, ¿okay? Nada más hay que tener eso en cuenta porque si no, no se va a poder compilar. Y bueno, como quiera OpenFOAM les avisa en dónde no compila y qué bloques. Luego de eso tenemos aquí lo que es el sizing, el escalado. Básicamente aquí lo que se hace es que OpenFOAM te da la opción de que las celdas que tú estás teniendo no necesariamente todas sean del mismo tamaño. Puedes hacer que unas sean de un tamaño más pequeño que otro y viceversa, ¿okay? Entonces si ustedes quisieran, aquí por ejemplo en lo que tenemos en la dirección X, puedo poner un paréntesis, ¿okay? Y luego adentro otros dos paréntesis. A lo mejor le puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que en el primer 80% del volumen, ¿ok? Es decir, si son 5 centímetros, bueno, los primeros 4 centímetros de todas las celdas que tengo, que son 20, utiliza el 80%, es decir, utiliza 16 celdas y escálalas iguales en escala de 1, ¿okay? En el otro paréntesis, espacio, yo le puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí tengo un cambio de opinión, el 20%, ¿okay? Del volumen con el 20% de celdas, o sea, hace 4, escálamelas de forma en que sea de 0.5, ¿okay? Al decir yo esto, estoy diciendo que las celdas, las primeritas, van a ser más grandes que las que están hasta el final, es decir, va en un escalado de 0.5. Si yo pusiera 2, sería la misma escala de 0.5, pero al revés, las pequeñas van primero y las más grandes después, ¿okay? Ahora esto solamente si quieren hacer el escalado nada más en una pequeña parte. Para aquí no batallar, puse que el escalado fuera en todo el volumen, es decir, en los 0.5, en los 100% de celdas, 100% de la distancia, ¿okay? Pero así es como sería si quisiéramos dividirlo en pequeñas partes. Ahora, también hay que tener un poquito de consistencia aquí, debido a que
si recuerdan, esta parte es la que tenemos aquí. Ahora, ¿por qué hicimos este escalado? Bueno, para eso vamos a abrir lo que es la terminal de OpenFOAM. Voy a comentar todos estos bloques y vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, bueno, un paréntesis, el que vieron ahí que tenía dos guiones, es nada más porque quería ver cómo se veía la placa. Ese no se va a utilizar, por eso estaba comentado. Pero bueno, entonces guardamos el archivo, ok, aquí en Save, o bien yo uso Control S para guardarlo directamente. Nada más para que sepan, siempre hay que guardarlo cuando lo editamos. Bien, entonces abrimos OpenFOAM. Yo aquí ya lo tengo directo. ¿Okay? Abrimos la terminal, que cargue y listo. Para llegar a la carpeta en la que estamos, utilizamos el comando cd, que es change direction o directory, creo que era. Change directory. Y escribimos el nombre de la carpeta. Si no sabemos el nombre de la carpeta, nos podemos ir directamente aquí donde estábamos. Y ahí dice que es la carpeta OpenFOAM-curso. Ahora, si no queremos batallar y no queremos regresar, podemos utilizar ls, que es listado, list, y nos dice cuáles son las carpetas que hay. Entonces yo pongo cd y escribo todo el nombre, o bien nada más escribo una letra y tab y ya me lo autocompleta. Si no hay ninguna otra carpeta, como es el caso, con tab me va a dar esa carpeta. ¿Okay? Otra vez ls para ver cuáles carpetas tengo. Son bastantes, pero en nuestro caso es la única que empieza con L, no hay otra más. Entonces le escribo L, tab y listo. ¿Okay? Ahora, bueno, aquí no escribí cd, ¿verdad? Bien, ahí estamos. Vamos a limpiar esto con el comando clear. Bien, entonces ya estamos aquí. Vamos a escribir el comando blockmesh. Nada más antes voy a comentar unas cositas aquí porque si no me va a dar error, algo que vamos a ver ahorita. Ok, de acuerdo, bien, y listo. Entonces vamos a escribir blockmesh. Okay. Es literalmente el comando. Si no se acuerdan del comando, igual utilizando tab, a lo mejor no se acuerdan una pequeña palabra, pero con tab pueden ver cuál es el comando y ya se lo autocompleta. Entonces aquí lo ejecutamos, ya lo terminó. Nos dice que el total de celdas ahorita con esos dos bloques es de 16.800 celdas. ¿Okay? Entonces vamos a abrirlo en la plataforma de ParaView. Para eso utilizamos el comando para FOAM. ¿Okay? El sonido fue nada más, bueno, a veces pasa, ¿okay? Pero no es nada preocupante. Entonces Enter y nos va a abrir ParaView. ¿Okay? Entonces aquí en ParaView, una cosa que deben saber es que ahorita a mí ya me lo tiene automático, pero cuando ustedes lo inicien por primera vez, los cambios no se van a aplicar. Entonces déjenle aplicado a este botoncito. ¿Okay? Una vez le hacen clic, ya va a estar así para siempre. Todos los cambios que vayan a hacer van a ocurrir, ya que por ejemplo si yo le pico aquí a cámara para el projection, va a funcionar, no pasa nada. Sin embargo, ya cuando le quiera picar yo aquí a default faces, quitar internal mesh, no va a pasar nada porque le tengo que aplicar a apply. ¿Okay? Igual si le pico aquí no va a pasar, bueno, aquí en este caso sí porque son escalas, una disculpa, pero tengan en cuenta eso porque cuando quieran ver que cosas que los valores de velocidad y demás no se los va a poner, entonces dejen presionado esto porque aplica los cambios en automático de todos los parámetros. Pero bueno, regresando, entonces aquí cámara para el projection es para que lo vean todo de forma bonita, ¿okay? Que se vea paralelo a la pantalla, ¿okay? Sí, aquí pueden picarle para ver también lo que sería la metrical, y en este caso aquí tenemos el comando de superficie. ¿Okay? Aquí se encuentra el de superficie con los ejes o el mallado como tal. Yo generalmente prefiero para poder ver el mallado de una forma más bonita. Entonces si se fijan, el sizing que hicimos
hizo que, siendo este el origen, ¿okay?, se movieran las celdas, ¿okay?, en X, ven cómo va haciéndose más pequeño, como les he dicho, y en Z igual se va haciendo más pequeño, ¿okay? En Y no se había puesto ningún cambio, así que no, sí se puso un cambio para abajo, ¿ok? Que lo pueden notar aquí, pueden ver cómo va reduciéndose, ¿ok? Y eso es para que esté el mallado, las celdas más cerca de la placa. Eso es más que nada por lo que es el desarrollo de la capa límite. Un flujo laminar no importa mucho, dependiendo de la velocidad, pero en un flujo turbulento es demasiado importante debido a que la turbulencia genera unas zonas muy distintas de velocidades. Es algo un poquito más avanzado de dinámica de fluidos, pero pues tenganlo en cuenta, ¿ok? Por eso es que estamos haciendo este escalado. Entonces ahí pueden ver que tenemos tanto el acople de bloque 1 como el bloque 2, digo el 0 y el 1. Vamos a ver cómo se ve con los demás, ¿ok? Tienen que cerrar, por cierto. Ahora, yo por ejemplo agrego este siguiente bloque, este otro, ¿okay?, y este otro más. Todos los que tengo al ladito de la placa. Voy a poner este otro, ¿ok? Y para antes de cerrar la estructura, quiero que vean cómo se va a ver. Igual, block mesh. Okay. Si se me preguntan cómo le hice para no escribir el comando, con las flechitas pueden desplazarse para ver los comandos que han utilizado. Es como un historial. Okay. Y aquí estamos de nuevo. Pueden ver que ahorita ya está un poquito más grande el bloque. Y ahí tenemos la parte que falta de la placa, como les dije, ¿okay? Podemos ver también el mallado, ¿okay? En la parte central es donde está el mallado más fino, porque aquí es donde está la placa, ¿okay? Pueden observar cómo hay consistencia en esto, ¿okay? Y si se preguntan, de acá cómo se hizo para que en vez de irse hacia la derecha fuese hacia la izquierda. Bueno, pues simplemente si acá habíamos puesto que era un escalado de 0.5, entonces acá es un escalado de 2, para que sea al revés, como les había dicho en su momento. Bien, entonces eso ya está, perfecto. Vamos a poner todos los bloques ahora sí, para ya no batallar. Y una vez hecho eso, lo siguiente es irse a los ejes. A lo mejor si ustedes quieren generar un círculo, pueden hacerlo con este comando arco. Nada más tengo que avisarles que este comando maneja las coordenadas en metros, ¿ok? Aquí nada se está haciendo una prueba. En este caso, por ejemplo, le digo del vértice 0 al 1, yo tengo una línea, una arista, ¿ok? Y quiero que la muevas en la dirección X a la coordenada 3.5, en dirección Y no me la muevas, y en dirección Z muévela a la coordenada 1.45. Entonces eso haría que el arco se moviera, ¿okay?, hacia donde yo quisiera. No le tomen muy en cuenta estas coordenadas porque era en otro trabajo que estaba haciendo, así que nada más para que tengan en cuenta. Si lo quieren hacer en 3D como está aquí, ¿okay?, nada más tomen en cuenta que, por ejemplo, nuestro arco empezaba en 000. Entonces si yo quiero que el arco se genere nada más en X, pues pongo la coordenada que yo quiera en X. Y bueno, pues aquí es 0 y este otro sería pues también 0, ¿verdad? Si quieren que se forme un círculo perfecto, bueno, entonces la coordenada a donde vayan a desplazar, o sea que vaya a hacerse la curva, pues simplemente tienen que calcular cuánto de ese desplazamiento tendría que ser. Para el caso de lo que tenemos de un material, una celda hexagonal, como en nuestro caso, esa distancia equivale a, creo que era
la mitad de la longitud de la celda, o sea, de la celda completa. Y creo que se multiplicaba por la raíz de 2 menos 1. Eso lo pueden sacar ustedes. Nada más tengan en cuenta que es la longitud de la celda. Pero no es la celda en sí, pero en la longitud del bloque en el que estamos. Por ejemplo, cuánta distancia hay entre 0 a 1, ¿verdad? De los vértices. Así que si su distancia es distinta de un lugar a otro, pues va a cambiar ese valor, ¿verdad? Pero bueno, hay otro comando que se llama polilínea, ¿ok? Polyline es básicamente para cuando nosotros queremos que la curva tenga unas formas diferentes. A lo mejor queramos que siga una forma sinusoidal. En ese caso, pues tenemos que calcular también en qué posición estaría. Pero bueno, eso ya es cuestión de utilizar pues trigonometría en radianes. Bien. Ahora, lo que es muy importante para una simulación es, ya una vez tenemos el mallado, también indicar qué va a ser de nuestras superficies, qué va a ocurrir en esas superficies, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, puedo indicar un patch, ¿ok? Que un patch es básicamente, pues como le dices, un parche es básicamente ahí generalmente escribimos lo que sería nuestra entrada, nuestra salida. Son básicamente las fuentes y los vertederos de una simulación. Entonces podemos ponerle el nombre que querramos, no importa, ¿ok? Simplemente debemos de saber qué es qué. Aquí, para no batallar, ponemos que este patch es outlet, que es la salida, y este otro es inlet, que es la salida. En este caso tendría con que fuera una sola cara, pero como es un flujo abierto y nosotros tenemos pues varias caras, por ejemplo aquí voy a decir que bueno, pues mi entrada va a ser tanto esta cara, ¿ok? Como esta otra cara, esta y esta otra cara, ¿ok? Un total de 6 caras. Igual tenemos que formar las caras en sentido contrario. Entonces la aquí abajo sería 0, 4, 7, 3. Pueden ver que ese es el caso. ¿Okay? Aquí en la de entrada sería 0, 4, 7, 3. ¿Okay? Igual las demás caras tenemos que escribirlas. Normalmente tendríamos con una sola entrada si fuese un flujo a lo mejor interno, pero como es un externo, pues tenemos que poner todas las caras de donde venga el flujo. Y en el caso de la salida, pues aquí lo he escrito como bueno, las que están hasta acá al otro lado, que también son 6 caras. Luego aquí vamos a tener el otro tipo de parchado, que es wall, o sea, una pared. ¿Okay? Aquí las dividimos en un total de dos tipos de paredes, que es el piso, ¿okay? Y uno que escribe como fixed walls. Ustedes le ponen el nombre que quieran, pero pues de preferencia no modifiquen el archivo si se los llego a pasar. Este fixed walls es básicamente las caras de la placa, ¿okay? Y este otro es de el piso, literalmente el piso donde está sentada la placa. Ahora, ¿por qué son diferentes? Bueno, en este caso tenemos que la placa está a una temperatura mayor que la del piso. Entonces, si nosotros separamos estas paredes, podemos ponerles condiciones de frontera distintas. Así, al piso yo le puedo poner que su temperatura es la temperatura ambiente y que la temperatura de las paredes fijas, o sea, la plaquita, es una temperatura más alta. Así yo tengo una separación de todo esto. Ahora, no hemos puesto todas las caras, como se habrán dado cuenta. Faltan las que están a los lados y las que están hacia arriba.
A lo mejor podríamos decir que, no sé, tenemos un espacio cerrado, podemos ponerle que son paredes, pero si no escribimos nada de esas caras, automáticamente se van a un parcheado que se llama Default Faces. Básicamente son las caras por default. Y esas, más de rato vamos a ver qué hacemos con ellas. Pero por lo pronto que sepan que sí existen, simplemente que se van a un lugar de default. Ahora, aquí en este que tenemos abajo de Merge Patch Pairs, es lo que les había dicho de juntar una cara con otra. En este caso, se utiliza únicamente cuando tenemos caras que sean desiguales, pero recuerden, solo puede ser una con otra, no podemos combinar una con dos. ¿Okay? ¿Y cómo sería en este caso? Bueno, simplemente ponen un paréntesis y ponen la cara que van a juntar con la otra. Eso sí, tienen que juntarse las caras y tienen que haberlas nombrado aquí en los patches. En este caso ninguna de estas ni siquiera se va a juntar, entonces no hay caso de ponerlo. Pero digamos que a lo mejor Floor y Fixed Walls estuviesen pegadas unas a las otras, pues entonces yo pondría Floor y Fixed Walls y me formaría un parche, ¿ok? Donde desaparecería lo sobrante de una cara, desaparecería lo que comparten y dejaría el resto que sobra. Pero bueno, no es el caso de esta simulación. Bien, entonces vamos a ver cómo se ve nuestro producto final. Block Mesh y Parabon. Bien, aquí ya tenemos, como pueden ver, ¿okay? Ya tenemos nuestra superficie. Nada más ponemos cámara para projection para que sea bonito, ¿okay? Si quieren también las mediciones, ¿okay? Y aquí vamos a poder visualizar también si hicimos bien nuestras caras o no. Entonces aquí yo, por ejemplo, lo voy a desaparecer, ¿okay? Vamos a ver, inlet tendría que estar en esta parte, entonces yo la pongo, ¿okay? Outlet tiene que estar al otro lado, ahí está. Floor tiene que ser todo abajo menos la placa, ahí está. Y Fixed Walls tiene que ser la placa incluyendo las orillitas, ¿verdad? Bien. A lo mejor ustedes quieren que la única parte de la placa a una temperatura constante es la superficial, la de medio arriba, perdón. Bueno, pues entonces las que están a los lados pónganlas en la parte de Fixed Walls y ya así se arregla todo. Pero ahora, Default Faces, aquí pueden ver que ya está. ¿Qué es eso? Bueno, para ello voy a quitar voy a dejar nada más el Fixed Walls para poder ver. Son las caras que dijimos que no habíamos puesto, como pueden ver. ¿Okay? La otra cosa está en que vamos a tener este otro que dice Internal Mesh. Literalmente es pues todo el mallado, ¿okay? Ahora de aquí igual podemos, si quieren, analizar lo que sería el mallado. Como pueden ver, al poner el wireframe pues es todo transparente, ¿okay? Por si lo tienen la duda, si ustedes hacen clic con el mouse izquierdo pueden mover toda la cara. Si tienen un mouse con ratón, simplemente dejen presionado el botón del ratón y pueden moverlo sin que tenga que girar, ¿okay? Pero, entonces aquí ya lo tenemos, perfecto. Y ahora vamos a pasar a la parte bonita, que es las condiciones de frontera, ¿okay? Bien, entonces para las condiciones de frontera, esas se ubican en la carpeta 0 siempre. Aquí yo tengo varias condiciones de frontera, pero para lo que es nuestro caso de flujo laminar, realmente solo ocupamos estas 4, que son velocidad, así se representa como una U, temperatura, la presión absoluta y la presión manométrica, ¿okay? Ahora, ¿por qué tenemos una presión manométrica? Bueno, eso es debido a que nosotros tenemos un flujo
que está considerando la gravedad, entonces por eso tenemos dos presiones, ¿ok? Bien, ahora, algo que vamos a tener en cuenta primero, empezando con el de velocidades, ¿ok? Es que tenemos una entrada a nuestro sistema de 5 metros por segundo. Como pueden ver, aquí mismo arriba están las dimensiones, 1 y menos 1, ¿ok? Y aquí que dice internal field es básicamente un campo de valores, en este caso de velocidades, en X, Y y Z, que podemos utilizar por default. Si no queremos, pues bueno, lo que podemos hacer es en nuestra condición de frontera, aquí como pueden ver dice inlet, ¿ok? En esta condición de frontera tiene que estar bien definido. El tipo es fixed value, o sea, valor fijo, y el valor es uniforme, con una entrada de 5, 0 y 0, ¿ok? Ahora, otra cosa que tienen que saber es que hay diferentes condiciones de frontera, ¿ok? Estas condiciones de frontera son varias, las pueden consultar en páginas de OpenFOAM y demás, pero básicamente yo aquí les puedo mostrar, hay gente que se dedica a esto y hace algunos pequeños manuales. Entonces aquí hay un listado de algunas condiciones de frontera. Como pueden ver, hay para distintos tipos, que flujo y energía, como se puede apreciar en esta parte, ¿okay? También tenemos condiciones que fuesen de turbulencia, funciones de pared, es decir, las condiciones que utilizamos en paredes, de transferencia de calor, y también de radiación, ¿okay? Entonces, como lo nuestro tiene que ver con un flujo, van a apreciar aquí que está la condición de valor fijo, ¿okay? Si lo buscan en línea, así como tal, fixed value OpenFOAM, normalmente les aparece la página en donde tienen por escrito cómo deben describir ustedes esa condición de frontera. La que tienen que hacer es nada más copiar, pegar y ponerlo pues en donde debería ser, ¿verdad? Pues este es el caso. Ahora, tengan en cuenta que ahí no aparecía, pero como las velocidades son vectores y no escalares, tienen que poner un paréntesis para decir X, Y y Z. Si no lo ponen, les va a dar un error, debido a que la velocidad es un vector, no es un escalar. ¿Okay? Ahora, otras condiciones de frontera que se utilizan, por ejemplo, a la salida pondríamos la condición de frontera de gradiente 0, es decir, que cuando tenemos un gradiente de valor 0, significa que la velocidad no va a variar, ¿okay? Y eso es a la salida. Por eso es que hacemos que la salida sea mucho después de la placa, para que se pueda desarrollar el flujo y podamos decir que el valor es gradiente 0. Ojo, no quiere decir que la velocidad a la salida sea 0, sino que ya no varía, ¿okay? Puede quedarse a lo mejor en una velocidad de 4 metros por segundo en vez de 5, pero ya no va a variar. En este caso vamos a tener otras 3 donde aparece el default phases que les decía. Aquí se escribe el tipo empty. Básicamente aquí lo que estamos diciendo, pues hasta lo que calcules ahí llegas, ¿ok? No te voy a dar ninguna condición de frontera como tal. No te voy a estar limitando. Irónicamente, esta es una condición de frontera. Luego tenemos floor y fixed walls. En ambos casos, como son paredes, la condición de frontera que se utiliza en una velocidad, pues es la de no deslizamiento, ¿verdad? Para el caso de la presión absoluta, como esta depende de la manométrica, simplemente se le dice que la calcule. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis. Aquí pueden ver que las dimensiones de la presión están en kilogramo sobre metro segundo cuadrado, ¿okay? Tengan en cuenta que hay algunos pequeños,
¿ok? Y contados, solucionadores de casos que no consideran la gravedad, como lo es SimpleFOM. Entonces van a llegar a ver que esto está escrito como kilogramos sobre segundo, como si fuera un flujo másico, pero es simplemente que no sea multiplicado por la densidad. De hecho, no, creo que era metros sobre segundo, sí, metros sobre segundo. Bueno, si tienen duda de cuáles son las otras cuatro, pues son dimensiones de temperatura, que sería Kelvin, y otras más como lo que sería corriente, amperes, luminosidad, candelas y también moles. ¿Okay? Bueno, especies químicas. Entonces, igual, condiciones de frontera. ¿Okay? En la entrada calculado, en todas partes es calculado. Y ojito con esto. Aquí en default phases es vacío, empty. Porque condición que nosotros le pongamos en una parte, las cuales pueden ser simetría, symmetry, o vacío, empty, esas condiciones se tienen que respetar en todas las condiciones de fronteras de todas las variables, no importa qué. ¿Okay? Son especiales. Continuando con la manométrica, igual aquí sí vamos a poner condición de frontera, siendo que a la entrada es gradiente cero, es decir que no varíe con la distancia, igual que lo de la velocidad, y la salida va a ser un valor fijo, que aquí bien podríamos poner uniforme, y el valor de la presión atmosférica, ¿okay? Pero no es el caso. Aquí ponemos internal field. Y eso básicamente dice, oye, ¿sabes qué? Ponme el valor que yo escribí en el campo interno. El cual, pues, irónicamente, es el valor de la presión atmosférica en este caso. Que, bueno, eso serían 100.000 kilopascales. Ya sabemos que es 101.325 kilopascales, pero, pues bueno, para no batallar lo ponemos así. Podemos modificarlo y ponerle 1.013, sí se puede. Pero realmente no afecta mucho. Como quiera, vamos a hacerlo en este caso, ¿okay? Pero tenemos que hacerlo bien, ¿okay? Ahora, en las demás condiciones que tenemos acá, igual en las paredes también es gradiente cero, es decir que ya no varía la presión. Y ahora sí nos pasamos a la parte de temperatura. En este caso la temperatura, como pueden ver ahí está su dimensión en Kelvin, tiene que estar en Kelvin. Así que el valor del campo yo lo puse nada más como 298.15, que eso básicamente son 25 grados Celsius. A la entrada le vamos a poner un valor fijo con el que va a entrar el flujo. Va a ser esos mismos 298 y cacho en Kelvin. A la salida yo realmente no conozco el valor de la temperatura de la salida, así que le voy a poner igual que ya no varíe, nada más gradiente cero. En las paredes, en cambio, aquí es donde empieza el por qué lo dividimos. Pueden observar que en piso tiene el valor mismo de entrada del aire, ¿okay? A lo mejor puede ser un valor distinto, pero pues el punto es que tiene un valor distinto a la placa, o sea, fixed walls, el cual es básicamente 60 grados Celsius, ¿okay? Entonces aquí ya le estamos diciendo que el valor es fijo y no va a cambiar y siempre va a estar esa temperatura. Igual default phases es vacío y ya. Ahora, respecto a qué eran los demás archivos, ¿okay? Aquí vamos a tener lo que es alfa t, epsilon, k, nut, omega. Son unas variables que se utilizan en modelos de turbulencia. Alfa t básicamente es la efusividad térmica turbulenta, que se calcula de una forma un poquito complejita. Epsilon, ahorita no me acuerdo bien el nombre, son muy largos. Tenemos K, que es la intensidad de la
energía, no, es la energía turbulenta. Epsilon creo que es la intensidad de turbulencia. NUT es la viscosidad cinemática turbulenta, ¿ok? Y omega, no me acuerdo muy bien qué era, pero todo esto se puede calcular para flujos turbulentos con ecuaciones algo sencillitas, ¿ok? Esas ecuaciones se pueden ver aquí, ¿ok? Como pueden observar, esta página que es CFD Online provee todo esto que ocupamos de las condiciones de frontera de turbulencia y cómo se calculan sus valores. Si tienen problemas para calcular esto, como pueden ver, la energía turbulenta, la razón de disipación, que esa es la epsilon, ¿okay? O incluso la omega, que es la disipación. Bueno, existen otras páginas como esta misma de Wolf Dynamics, donde ustedes pueden calcular esos valores. Simplemente le dice computa las variables de turbulencia, la K, la epsilon y la omega, a partir de lo que sería la intensidad turbulenta, la es longitud de escala de turbulencia y la velocidad del flujo. Ahora, ¿qué es cada cosa? Bueno, eso también está definido también en esta misma página, ¿ok? Como pueden ver, aquí se define la intensidad de turbulencia, que depende de otras cosas más, pero básicamente ustedes aquí escriben todo. Una intensidad de turbulencia generalmente se recomienda para flujos bajos, como de 5 o 10%. La escala o longitud de escala normalmente es casi que el diámetro hidráulico. Pero bueno, hasta aquí esto se utiliza para la turbulencia, ¿ok? Pero ya es un tema un poquito más complejo. Entonces, volviendo, aquí ya tenemos nuestras variables definidas, ¿ok? Una vez hecho eso, pasamos ahora a la parte de las constantes. En este caso yo de constantes, aquí tengo uno que dice Polymesh. Esto básicamente es el mallado que hicimos, así que no se mueve nada ahí, por favor no le muevan a nada. Y estas son las constantes. Ahora, antes de pasar a eso, quiero resaltar que si se fijan, los nombres de las condiciones de fronteras de cada uno son los mismos nombres que escribimos en los bloques. Si el nombre es diferente, no va a poder leer la condición de frontera o la cara, y entonces va a dar un error. Así que procuren tener siempre el mismo nombre. Lo mejor que pueden hacer, si ustedes están copiando todas las mismas variables de un caso a otro, es modificar el nombre aquí en BlockMesh, ¿okay? O en donde sea, pero antes, porque sería mucho trabajo y tiempo el tener que modificarlo uno a uno en cada condición de frontera. Va. Pasando ahora sí a las constantes. En este caso tenemos la gravedad. No es nada complejo, como pueden ver, simplemente definimos la dirección de la gravedad. En este caso tenemos menos 9.81, la dirección de la gravedad. Este es en Y, para que vaya pues, hacia abajo, ¿verdad? Si tuviésemos a lo mejor que esto fuese un plano inclinado, ¿ok? Bien, lo que podríamos hacer para no modificar los vectores de velocidad y otros más vectores que a lo mejor pueden haber, que creo que nada más los de velocidad son los que existen. Bien, lo que podríamos hacer para casos así donde consideremos la gravedad es simplemente cambiar lo que serían los vectores de gravedad, si es que el flujo sigue siendo en dirección a la placa. Si lo que cambia es la dirección del flujo de velocidad respecto a la placa, pues ahora ahí ni modo, si modifican los de velocidad, ¿okay? Pero bueno, este es el de gravedad. Aquí vamos a tener también las propiedades termofísicas. En este caso no muevan mucho estos archivos, son un poquito más específicos, ya que aquí en Thermotype básicamente tienen que seleccionar lo que sería la ecuación de transporte, que si es constante,
lo que es la variable térmica que se utilice, que en este caso sería la H constante, es decir, la entalpía específica constante. ¿Qué tipo de ecuación de estado se utiliza? En este caso utilizamos un gas ideal, o sea, perfecto. Hay otras como lo que sería la de Boussinesq, polinomial y otros más. El Boussinesq se utiliza más que nada para convección natural. El tipo de especies y la energía que se utiliza de referencia, que en este caso es entalpía sensible. Es decir, que lo que va a cambiar más que nada es la energía interna. En esta otra parte de mezcla se tienen propiedades de nuestro fluido, en este caso la especie, cuál es el peso molar, ¿okay? En este caso el peso molar está en kilogramos sobre kilomol, para que sepan. Propiedades termodinámicas, como lo es la capacidad de calor específico a presión constante. Aquí está en joule sobre kilogramo Kelvin. La entalpía, en este caso se considera cero, la entalpía de fase, porque pues básicamente nosotros no tenemos un cambio de fase, ¿okay? También tenemos propiedades de transporte, que sería mu, o sea, la viscosidad dinámica en unidades de kilogramo sobre metro segundo. Esta es la viscosidad dinámica que tiene el aire a temperatura ambiente, 25 grados Celsius. Esa es la que debemos de poner porque es la inicial. Y el número de Prandtl, que también se obtiene a la temperatura ambiente. Entonces, todas estas condiciones se escriben a lo que es la temperatura ambiente, porque es con la que entra el flujo. Y luego estas mismas van a ir cambiando ya con la ecuación de estado que hayamos utilizado. ¿Okay? En cuanto a propiedades de turbulencia, aquí nada más puse que estuviese como laminar. Ya es algo más avanzado, es el tipo de modelo de turbulencia que se utilizaría, que bueno, aquí es Reynolds Average, y utiliza el modelo K epsilon. Hay otros más como el omega K epsilon y demás. Pero pues en este caso, como es un flujo laminar, simplemente se deja que es una simulación tipo laminar, ya para no batallar, ¿ok? Entonces no vamos a tomar en cuenta esto, ¿ok? Continuando, vamos a ir a lo que es, ahora sí, los demás archivos de la carpeta System. En este caso ya los tenía puesto acá, ¿ok? Vamos a comenzar primero con lo que sería, ok, los esquemas de solución. Bien. Entonces, aquí en los esquemas de solución se escriben las ecuaciones, o más bien, cuál es el método o modelo de interpolación que se utiliza para resolver, o más bien para obtener los valores en cada vértice del mallado. Esto ya es un poquito más avanzado, tiene que ver con lo que es CFD como tal. Por lo tanto no se va a ver en este video, pero que sepan que básicamente el esquema upwind es un esquema de una derivación, vamos a decir, única, ¿okay? Es un esquema de interpolación rápido, ¿okay? El cual a su vez lo que hace es darnos un valor que es más directo y únicamente depende del valor que teníamos anteriormente en otro vértice, en el vértice que teníamos anteriormente, en la celda anterior. Es rápido, converge siempre, bueno, casi siempre. El único problema es que nos puede dar valores que no existen, que son falsos, en el sentido en que no necesariamente si dice bueno, tu velocidad es 5 metros por segundo, resulta que a lo mejor realmente era 7 metros por segundo, y entonces no es tan exacto que digamos. Pero eso ya depende de otras cuestiones, como lo que es el número de Peclet. En el caso de lo que es un sistema lineal, ¿okay?
también llamado diferenciación central. Eso ya es de una diferencia de la segunda derivada, no, de la primera derivada, en donde aquí el problema de utilizar un sistema lineal es que lo que puede hacer es que nos dé un valor que esté oscilando. Entonces, por ejemplo, en temperatura nos podría dar un valor, en el caso de que esto falle, nos puede dar un valor de temperatura negativa y la simulación pues va a fallar. ¿Okay? Para evitar esto también se utiliza el número de Peclet, que básicamente es reduce el tamaño de malla. ¿Okay? El único problema de reducir el número de tamaño de malla, el valor de tamaño de malla, es que tenemos más celdas y más celdas significa más tiempo de computación. Ok, hay uno que combina ambos, que es el linear upwind, en base al gradiente de velocidad, pero bueno, eso ya después. Aquí, como pueden ver, tengo que está comentado, nada más que en vez de 2 barras pongo asterisco, ok, y luego al final asterisco y barra. Es básicamente para que me comente todo, nada más para que sepan. Pero bueno, entonces estos son los esquemas de divergencia. Okay, también tenemos laplacianos, que siempre va a ser lineal, no importa qué. Los de interpolación, que también tienen que ser lineales. Y si queremos corregir lo que es el esquema de interpolación, es básicamente un factor que corrige a lo que serían nuestros valores. Ese factor únicamente lo aplicamos si nuestra malla presenta fallas en la ortogonalidad, en la razón de escalado y demás. ¿Cómo saber de eso? Bueno, aquí en la terminal escribimos check mesh, ¿okay? Nos va a revisar nuestro mallado, ¿okay? Tarda un poquito, y en estas partes nos va a decir qué tal está, ¿okay? Entonces, ¿cuándo corregimos eso? Bueno, cuando el aspect ratio llega a ser mayor, creo que a 4, no me acuerdo muy bien. La ortogonalidad a lo mejor varía. Si la ortogonalidad varía, creo que hasta no me acuerdo, creo que era 60 grados. Bueno, pues allá aplicamos esquemas de corrección. Y el skewness, que también debe ser bajo. Entonces, en este caso nuestro mallado, como pues todo es pues cubo, no hay un problema como tal que digamos, así que no pasa nada. Todo eso se puede consultar también en literatura. A mis alumnos se los comparto realmente. Pero esos esquemas, aquí como pueden ver, dice si tienes una no ortogonalidad entre 40 y 60, pues escribe esto en los esquemas para poder corregirlo. Entre 60 y 70 esto, y bueno, es simplemente para corregir esos pequeños problemas que como pueden ver pues son bastantes. Pero bueno, eso generalmente ocurre cuando tenemos tuberías, que no es nuestro caso. Bien, entonces esto es un archivo que se tiene que ver más cuando se vea lo que sería la dinámica de fluidos y cómo es la dinámica de fluidos computacional. Es métodos numéricos, así que ahorita nada más quería mencionarlo. Aquí tenemos también lo que sería los esquemas de solución, donde en este caso esta parte siempre existe, solvers, que básicamente aquí lo que le decimos, oye, ¿sabes qué? A esta variable, ¿sí? Tú trata de resolverla con este esquema, ¿okay? Y precondicionamiento, que todo eso se encuentra explicado en el manual de OpenFOAM de guía de usuario. ¿Okay? Creo que es en el aplicaciones, aquí en Standard Solvers, aquí no, Standard Utilities, una disculpa. Aquí explica para qué es cada uno. ¿Okay? No, esta es conversión de mallas. Bueno, es para cuando tengan
una malla de, digamos, de ANSYS Fluent y lo quieran pasar. Aquí está, esquemas numéricos y de control. Ok, entonces aquí explica qué es cada tipo de solver. Ok, Am, ya saber qué significa cada esto, pues igual es para cuestiones de métodos numéricos, entonces no nos vamos a centrar en eso. Lo que sí nos vamos a centrar, y que es más sencillo, es en las tolerancias. Ahora, una tolerancia únicamente lo que les dice es, ok, el residual, que es decir, qué tan diferente es mi valor en la primera iteración comparada a la siguiente, ¿ok? ¿Qué tan diferente es ese valor de uno a otro cuando hago la iteración? Y aquí básicamente le digo, o sea, si ese valor llega a ser 1 por 10 a la menos 8, pues entonces detén la simulación. Si eso ocurre nada más para el de la presión. Si ocurre para estos otros, pues tengo ese y demás, ¿ok? Entonces, básicamente nada más es una condición para detener la simulación en automático. Es difícil que se llegue a eso, pero pues sí puede pasar. Luego tenemos aquí algo que es único del sistema simple, ¿ok? Del simple, perdón. Así se pronuncia, simple. En este caso, aquí tenemos los correctores de no ortogonalidad. Por default está en 1, podemos poner 0 porque pues no ocupamos, pero yo lo voy a dejar ahí, ¿okay? Y aquí también tenemos controles de residuales cuando se hacen esas correcciones. Lo otro que es sumamente importante es los factores de bajo relajación. Esto es básicamente cuando yo tengo una presión calculada, esa le llego a restar la presión que calculé anteriormente multiplicado por un factor de bajo relajación, y si la resta me da a 0, entonces la presión que yo obtuve es la correcta, ¿ok? Si no me da 0, pues queda un residual, que es de lo que hablamos anteriormente. Entonces se vuelve a repetir hasta que llegue a, pues a este valor, ¿verdad? Lo otro es que yo en esto mismo que tengo aquí, si yo aplico un factor de bajo relajación de 1, pues entonces está diciendo que la primera iteración y la segunda iteración van a restarse en las magnitudes que tenían y ya. No es recomendable que tenga un valor de 1, más que nada porque eso podría generar unas diferencias, o sea, unos residuales demasiado altos. Entonces podría dar un error instantáneamente. Y tampoco se recomienda que sean valores muy bajos, porque igualmente podrían dar diferencias muy, pero muy altas. Entonces eso ocasionaría que la simulación empezase a oscilar. Ahora se divide tanto en campos, que es el de presión, ¿ok?, como en ecuaciones. En este caso yo no recomiendo mucho modificar esto si no se sabe mucho del tema, así que generalmente pues déjenlo de esta forma, pero que sepan que los factores de bajo relajación o de relajación siempre tienen que ser menores a 1, de preferencia. A veces sí funciona siendo 1, pero eso es generalmente cuando nuestras velocidades son muy bajas. Y velocidades no me refiero a la velocidad como tal, sino también la velocidad de transferencia de calor, de cómo varía una temperatura y como tal. Entonces esto traten de no verlo si no saben de dinámica de fluidos computacional como tal. Luego, aquí vamos a tener otro más, que son los controles. En este caso, yo aquí tengo puesto que mi aplicación a utilizar es Buoyant Simple Form, ¿ok? Por si no lo sabían, aquí en el esquema de solución, se me olvidó ponerlo, tenemos de estado estable, es decir, que las variables no varían con el tiempo.
Aquí nada más vamos a hacer una simulación donde vamos a estar haciendo iteración tras iteración hasta que ya no varíen las variables y básicamente ya tengamos todo solucionado. Si no fuese un caso estable, pues va a pasar otra cosa. Primero que nada, tenemos un tiempo de inicio. En este caso, como es estado estable, pues es básicamente la primera iteración. Luego tenemos un tiempo fin, que es hasta cuándo va a terminar la simulación. En este caso, como tenemos un estado estable, los 2900 no representan 2900 segundos, sino 2900 iteraciones. Y el delta t simplemente me está diciendo cada cuántos intervalos de segundo se van a hacer esas iteraciones. En este caso es básicamente cada iteración. También se llama pseudo intervalo de tiempo, ¿okay? Por algo que se llama número de Courant. Pero pues este no es el caso, así que no se preocupen. Aquí básicamente me va a hacer 2900 intervalos de simulación, ¿okay? 2900 iteraciones entre cada una. Y le estoy diciendo también, escríbeme cada 100 iteraciones un archivo, ¿okay? Si esto fuese un estado transitorio, pues entonces sería cada 100 segundos escríbeme un archivo, ¿verdad? Y ahí vemos cómo evoluciona todo cada 100 segundos. Lo demás, traten de no modificarlo para que no pase nada. Pero aquí en funciones, aquí se escribe todas aquellas funciones que se incluyen en el programa. En este caso, aquí tiene una que es incluir funciones de residuales, es decir, guárdame los residuales para que yo los pueda monitorear. ¿Dónde se encuentran todas esas cosas de funciones? Bueno, se encuentran aquí en donde era lo de opt, openform, por donde están los tutoriales. Nada más que se van al archivo de etcétera, ¿ok? Casedict, post processing, porque son cosas que hacemos después de procesar todos los datos. Y aquí tenemos varios archivos donde se encuentra todo lo que podemos hacer. Por ejemplo, los residuales se encuentran, creo que era en numéricos, ¿ok? Si ustedes quieren incluir esto, simplemente copian y pegan en el archivo sistema. Si ustedes lo abren, este archivo, ¿ok? Van a tener que les sale esto, no saldría esta parte, ¿ok? Aquí tienen que escribir los campos que quieran obtener de residuales, que en este caso sería velocidad y la presión manométrica. Estos otros vamos a omitirlos porque pues no estamos viendo turbulencia, ¿ok? Pero básicamente se maneja de esta forma, ¿ok? Ahora, hay otros más, ¿sí? Por ejemplo, hay para razones de flujo. Aquí me puede a lo mejor medir el flujo como en este flow rate patch. Yo lo incluyo en sistema. Y este archivo lo único que me dice es, ok, ¿sabes qué? Escribe el nombre del patch, que puede ser la entrada o la salida, inlet, outlet, ¿ok? Y me vas a estar calculando cuál es el flujo en esa zona. Ahora, ¿qué flujo sería? Pues sería el flujo volumétrico, no el másico. El másico únicamente ocurre si nosotros estamos calculando en lo que sería un simple form, o sea, sin gravedad. Si quieren calcular el flujo másico, pues nada más multipliquen por la densidad, así que no es tanto problema. Bien, entonces ahí es donde se encuentran esas cosas, ¿ok? Pero bueno, vamos a volver a lo que nosotros teníamos. Entonces, hasta ahí llega lo que es el control, ¿ok? Aquí. En cada caso que quieran poner otra función, pues tienen que escribir include functions, ¿ok? Y ponerlo, pero bueno. Ahora, después de eso, tenemos... bueno, este no está aquí. Tenemos otro más,
¿ok? Que es un archivo que ahorita mismo vamos a ver, que es Decompose Par. Lo que pasa es que cuando ustedes hacen una simulación, esta simulación la hacen con un solo procesador. Sus computadoras tienen más procesadores, o más bien núcleos. En este caso, esto funciona para que ustedes puedan dividir el mallado en distintas regiones, ¿ok? Y cada procesador se encargue de calcular una región, ¿ok? Entonces aquí está escrito, ¿ok? De forma en que está utilizando bueno, a lo mejor no lo pueden notar, pero está utilizando exactamente el de Simple Coefficients, ¿ok? En este caso, que está aquí, como pueden ver, divide el mallado en 8 dominios, ¿ok? ¿Cómo sé yo que lo estoy viendo en 8? Porque está dividiendo 2 en X, 2 en Y y 2 en Z. Es decir, 2 por 2 por 2, 8. Y ahí me va a utilizar 8 pues, procesadores. ¿Cómo puedo saber yo cuántos procesadores tengo? Simplemente, clic derecho, váyanse al administrador de tareas. Una vez en el administrador de tareas, se van a la parte de rendimiento, ¿ok? Y en la parte de CPU les va a decir cuántos procesadores lógicos tienen ustedes disponibles. En este caso yo tengo 16. No utilicen todos, porque siempre tienen que tener al menos un procesador para que pueda correr Windows, ¿ok? Y no se les trabe la computadora. En este caso, lo recomendable es que dejen, pues, si acaso 2 para que funcione bien. Si ustedes tienen 4 procesadores lógicos, nada más utilicen 2 y ya no habrá nada más, ¿ok? En lo que corre la simulación. Otra cosa que se recomienda es que el número de procesadores lógicos que ustedes utilicen sea de forma binaria, es decir, 1, 2, 4, 8, 16 y así. Pueden utilizar un valor que no sea binario, es decir, 12 procesadores. Sí, sí se puede, pero es raro, pero puede dar error a la hora de juntar los valores. Pero de que se puede, se puede. En nuestro caso, vamos a utilizar, para demostrarles eso mismo, vamos a utilizar 12 procesadores, 10 procesadores, ¿ok? Para esto vamos a dividir en el eje de las X, que se me hace el más importante. Vamos a poner 5, ¿ok? En el eje de la Z, igualito, solo 1, ¿ok? Y en el eje de la, perdón, en el eje de las Y, perdón. En el eje de la Z vamos a dividirlo en 2 partes, ¿ok? Y guardamos. Ahorita les muestro cómo se utiliza eso. Entonces, ya tenemos todo dicho, ya podemos empezar ahora sí la simulación. ¿Cómo se hace la simulación? Muy sencillo. Simplemente, ok, aquí en Control D, recuerdan que estaba la aplicación Voyant Simple Form. Bueno, tienen que escribir eso. Voyant Simple Form, ok, ahí está. Y le dan Enter y ya va a empezar a hacer el análisis. Ahora, en este caso está corriendo con un solo procesador la simulación. Yo lo puedo saber porque aquí en el Task Manager podrán observar que hay un procesador que está utilizando, pues, básicamente todo su potencial. Es el que está aquí, ¿okay? El 15. Y pueden ver que, pues, si es algo lenta la simulación, más que nada porque yo tengo muchas celdas. Creo que teníamos cerca como de 300.000 celdas, no me acuerdo bien. Entonces, a mayor número de celdas, pues mayor tiempo, ¿okay?, de simulación. Por ahora, que también sepan que si ustedes tienen un sistema, un flujo transitorio, el intervalo de tiempo que utilicen, si es más pequeño ese intervalo, pues entonces lo que va a ocasionar es que
Entre más pequeño sea, pues también más tiempo de simulación, porque va a estar simulándolo a pasos de tiempo más pequeños. Pero eso se ocupa para el número de Courant. Que bueno. En este caso, pues si lo dejamos así no va a terminar nunca. ¿Ok? Entonces vamos a parar tantito esto. ¿Ok? Y antes de comenzar el otro que es en paralelo, que sepan que aquí se está formando la carpeta de postprocesamiento. En este caso tenemos que borrarla cada vez que vayamos a hacer una nueva simulación. Y bueno, no se dio tiempo porque Srequan escribía todo cada 100 intervalos. Y yo no le di tiempo a ello. Pero se había escrito una carpeta que iría 100. Pero, ¿cómo se hace para que nosotros podamos hacer una simulación en paralelo? Bueno, en ese caso escribimos lo que es el comando decompose par, le damos enter y ya nos dividió en 10 regiones nuestro sistema. ¿Cómo puedo saber yo si eso es verdad? Bueno, pueden ver aquí que están las 10 regiones para cada procesador. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Bueno, pues escribo ya voy en SimpleFont, ¿verdad? No, así no, porque va a estar utilizando un solo procesador y eso no se puede hacer. Lo que ustedes tienen que hacer es escriben mpi e, ok, tab, les escribe todo eso, ok, es el comando que vamos a utilizar para hacer un multiprocesamiento. Luego escriben menos np, que es número de procesadores. En este caso tenemos espacio 10, ok. Escribimos ahora sí el comando de voyant, ok, simpleFOAM.exe, ok, y luego paralel. Ahora sí damos enter y van a ver cómo esto se va a acelerar. Pueden ver que ahorita es más rápido. En su momento, para llegar a el intervalo, creo que era el 60, habían pasado como 70 segundos. Eso lo pueden ver porque aquí abajo dice tiempo de ejecución. Ahorita para el mismo intervalo 60, que habíamos dicho eran como 70 segundos lo que pasaron, ahorita nada más pasaron 22 segundos. Entonces pueden ver que es más rápido. Uno pensaría que con 10 procesadores esto pues debió haberse reducido a 7 segundos, pero no funciona así. No es un intervalo lineal. Es medio que el logarítmico se podría decir. Pero bueno, vamos a pausar tantito de aquí el video y ahorita vamos. Ahorita me di cuenta de que se me olvidó comentar algo muy importante. ¿Cómo podemos monitorear que todo esto funcione? Bueno, una de las formas es ver la cantidad de residuales que vayan reduciéndose. En este caso yo utilizo un programa llamado GnuPlot que viene generalmente en un paquete igual gratuito de descarga con OpenFOAM. Aquí lo que yo escribo, primero que nada tengo que cambiar el directorio hacia donde está el OpenFOAM, ¿okay? Entonces aquí pueden ver que ya lo tengo escrito, ¿okay? Siempre se empieza desde lo que es el archivo de C, ¿okay? Le doy enter, luego le doy a graficar, se hace con este comando que es
P de plot, graficamos el archivo que se encuentra en la carpeta 0. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, aquí pueden ver en Post Processing, en la carpeta Residuals, en la carpeta 0, que ahí está el archivo, que es residuals.dat. Entonces eso se escribe como tal, residuals.dat, porque estoy ahí en esa carpeta. Escribimos luego esto que es U, para que me lo haga todo uniforme, de la columna 1 a la 2, es decir, me lo graficas a partir de el eje X, que es la columna 1, y el eje Y, que es la 2. En este caso, la columna 1, yo les puedo decir, es el tiempo. La 2, esta es la de velocidad en X, y ahí le pongo un espacio, una fuente y demás. Título UX, siempre entre estas apóstrofes, este es entre comillas, ¿okay? Y lo mismo hago pero con la columna 1 y la 3, tiempo y presión. Ahora, ¿cómo sé yo que son esas columnas? Bueno, si ustedes abren el archivo, ¿okay? En este caso lo voy a usar con bloc de notas, pueden ver que el archivo directamente le está diciendo cuál es el orden de los residuales que habíamos elegido. Si recuerdan, habíamos elegido velocidad y presión manométrica. Entonces pueden observar cómo están ahí las columnas ya escritas. Entonces por eso así es como identificamos. Una cosa, si alguna vez les pide que guarden el archivo cuando lo abren, así como yo lo hice mientras está corriendo, no lo hagan porque puede causar un daño al archivo y pues perder todo el progreso que tenían. Entonces ya así lo escriben. Aquí lo voy a poner con espacio y luego enter. Ahí ya se me hace la gráfica. Una cosa, los residuales siempre son muy pequeños, entonces escriban que se ponga la escala logarítmica en el eje de las Y, ¿okay? Y ahí ya lo tienen. Si quieren ver algo más bonito, pongan la malla, se va a actualizar automáticamente si le pican a la malla, ¿okay? Para ir actualizando a cada rato la gráfica, tienen que picarle a este replot. Si no quieren hacer eso y evitar la fatiga, pueden utilizar estos comandos, que es while, ¿sí? Plotting, o bueno, replotting, que es regraficar, que me lo grafique cada, digamos, no sé, cada 2 segundos, ¿okay? Cerramos y va a ir actualizando esto cada 2 segundos, como pueden ver. Así yo puedo dejar esta pantalla y esta otra y me va a ir graficando cada 2 segundos. Ahora, esto no necesariamente tiene que ser con los residuales, puede ser con algún otro de postprocesado, como era el flujo volumétrico. En el caso del flujo volumétrico, ese se utiliza sobre todo si ustedes ponen a la entrada y a la salida para poder analizar lo que se llama convergencia. Es decir, esto viene de la ecuación de la continuidad. Si lo que sale es igual a lo que entra, entonces hay convergencia. No se está perdiendo ni creando masa de la nada. ¿Okay? Entonces esa es otra forma de saber que están haciendo en la simulación. Aquí con los residuales la verdad tenemos y como pueden ver ya estamos aquí teniendo estos valores. Pueden observar que en inicio iban bajando, ¿okay? A un número que de hecho podemos haber detenido la simulación ahí para detener nada más en esta pantalla a control C, ¿okay? Pero bueno, eso no lo vamos a hacer ahorita. Entonces pueden ver que va a ir reduciéndose y luego va a empezar a oscilar poquito. Si oscila así poquito pero no tanto, o sea que se mantiene, entonces significa que ese residual ya no está variando tanto y por lo tanto podemos decir que ya está bien la simulación para esa variable. El punto es que no varíe, y esto implica no solamente para residuales, el punto es que no varíe tanto ya después de un tiempo. Así ya sabemos que la simulación ya está funcionando bien. Por ejemplo, aquí pueden ver que se disparó, ¿okay?
Eso puede ser preocupación, pero va a estabilizarse, créanme, porque esta simulación pues no es la primera vez que hago este tipo de simulaciones. Si se hubiera disparado incluso más, llegando a lo mejor a por 10 a la menos 6, ahí podría ya preocuparme un poco. Pero generalmente cuando sus recibales están por debajo de 1 por 10 a la menos 4 o a la menos 5, podrían decir que ya no pasa nada, que ya pueden detener la simulación, siempre y cuando ya no esté bajando ni subiendo, es decir, que se mantenga así, poquito en poquito. Como pueden ver aquí, el de la presión pues se ha mantenido. El de la velocidad ahorita pues prácticamente también se está manteniendo sus valores. Am, entonces podríamos detener la simulación aquí. Sí, podríamos. Vamos a hacerlo ahorita que lleguemos a los 2400, ¿ok? Iba a acabar en 2900, pero pues, bueno, al parecer va a terminar antes. Automáticamente podría terminar antes, pero ahí está. Control C, ya lo detuve, ¿ok? No se preocupen por ese mensaje, no pasa nada. Todo ya está hecho. Entonces, normalmente escribía para View, digo para Phone, para... bueno, primero que nada, cierren esto para que ya no termine, ya no deje de estar ploteando. Ahí podría acabarlo, pero no voy a utilizar directamente el control de para View, digo de Paraphone, porque si yo hago eso, van a poder observar que no hay nada, no tengo nada. Eso es porque como hice una simulación en paralelo, tengo que reconstruir los campos de velocidades y demás. Entonces utilizo este comando reconstruct par y listo. Ahora sí ya puedo utilizar el comando de Paraphone. Ahí ya pueden ver que ya tengo valores. En este caso el default pues es el de presión absoluta. ¿Okay? Entonces aquí tengo el bloque. Si yo quito el internal mesh y a lo mejor pongo el piso, el de las paredes de la placa, puedo poner a lo mejor las salidas, las entradas, pueden ver cómo va a estar variando todo. Le puedo dar a play para ver cómo se desarrolla esto. Ok, ahí ya terminó, como pueden ver. Y puedo verlo con todo, con estas es las velocidades. Pongo play, ahí ya se ve que ya no varió. Y lo mismo para el de temperatura. Ok, play. Y bueno, pues obviamente no va a variar porque tanto el piso como las paredes estas son fijas en temperaturas. Pero también podemos nosotros ver si le picamos aquí al sólido que tenemos y hacemos un corte, ok, que en este caso pues voy a poner todo el internal mesh. Hacemos un corte con este botoncito de slice, que es el cuarto que está aquí arriba, y lo pongo en la normal a Z. Voy a tener una vista paralela aquí a la placa, justamente en medio. Yo puedo mover esto aquí modificando el origen, pero bueno, aquí ya es justamente en medio, entonces no hay problema. Y puedo poner la velocidad y ahí pueden ver cómo va cambiando la velocidad. Ahí está en la simulación, ¿ok? Entonces esa es la velocidad. Si ustedes se van a a la parte de file y luego a lo que sería pero no era file, era edit, filters, tools, ok, a tools, y van a lo que sería manage plugins. Pueden añadir una cosa que se llama Surface LIC. Okay, tienen que dejarle en autoload, picarle a añadir y ya. Okay. Entonces ese Surface LIC, ojo, no lo usen todos porque exige mucho el procesador, incluso el mío se va a alentar un poquito. Van a ver las líneas de flujo
y les puedo decir que se lenta un poquito porque pues sí. Entonces esto funciona para ver las líneas de flujo de todas partes. Pueden ver que en efecto tenemos un caso laminar. Vamos a cerrar esto porque todavía falta un poquito más. Y es que hay un comando que es importante escribir para lo que es el postprocesado, ¿ok? Y en este caso ese comando es el flux, o sea, el flujo de calor en las paredes. ¿Cómo se escribe? Pues ponemos el comando que utilicemos para todo esto, voy en simple form, guión postprocess, guión function y el comando que queremos de wall heat flux. Esto también se puede utilizar para otros comandos, como lo fuese a lo mejor, no sé, wall heat flux incompressible u otros más. Ahorita no me sé muchos comandos al momento, pero igual se pueden revisar esos comandos aquí mismo en lo que teníamos de las carpetas, ¿verdad? Bueno, no era aquí está. No, aquí está. Esos comandos, todas esas funciones se encuentran aquí mismo en lo que sería creo que es sources, ¿ok? O aplicaciones, no me acuerdo bien. Ahí ya explorando pueden conocer más. Entonces le damos enter y para cada intervalo, como pueden ver, nos va a generar un campo de flujos de calor. Ojo que ese flujo es básicamente lo de watts sobre metros cuadrados. Entonces, igual abrimos Paraphone. Si quieren los heces, ¿ok? Bien, ahora aquí lo que nos importa es calcular el flujo de calor en la placa. Entonces para ello vamos a utilizar unas herramientas del Parview. En este caso lo único y más fácil de hacer es calcular únicamente de todas las regiones, ¿okay?, los valores de las placas. Para eso tenemos que seleccionar nada más ese, ¿okay? Ahora, como el flujo está en por unidad de metro cuadrado, pues simplemente lo que tenemos que hacer es hacer una integración. Para ello nos vamos a filtros, ¿okay?, filters. De ahí nos pasamos aquí a alphabetical. Tengan seleccionado esto, por favor. Nos pasamos a alphabetical y buscamos el integrar las variables, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos todas las variables integradas respecto al área que tenemos seleccionada. Aquí la que me importa es el wall heat flux. En este caso, como ya está integrado por área, básicamente esto es 6.56 watts. Esa es la transferencia de calor que tenemos en toda la placa. No solamente la superficie de arriba, sino también el frente, posterior y las orillas. ¿Okay? Entonces, ahí ya tenemos todo el flujo de calor. Claro, es en la primera iteración, tenemos que irnos hasta la última. Entonces, ya en la última iteración, pueden ver que el valor cambió un poquito. ¿Okay? A 6.36 watts. Ya todo bien desarrollado. ¿Cómo saber si esto está bien o mal? Bueno, una forma es comprobar con la teoría. En este caso, aquí yo por ejemplo escribí mi velocidad 5 metros por segundo, la temperatura superficial de los 60, la temperatura del medio y para poder calcular siempre estas cosas es necesario obtener el número de Nusselt para poder calcular así el coeficiente de película y el calor total. Entonces, igual las propiedades se sacan a una temperatura de fluido. Estas son las propiedades de densidad, conductividad, viscosidad dinámica, cinemática, calor específico y número de Prandtl. El cómo tuve estas condiciones, pues bueno, yo tengo un archivo un poquito complejo para interpolación. Es de tablas, pero así es como los obtuve. Igual, la longitud que dijimos, los 10 centímetros con el ancho de 5 centímetros.
Se calcula el área, se calcula el número de Reynolds, que nos da un flujo laminar porque es debajo de 500.000 en flujo externo. Obtenemos el número de Nusselt con una correlación, ¿okay?, que está escrita aquí arriba. Se obtiene el coeficiente de película al multiplicar el número de Nusselt con la conductividad térmica y dividirlo entre entre el diámetro hidráulico. En este caso es la longitud como tal. Ahí obtenemos ya la transferencia de calor, que como pueden ver es más baja que la que nosotros simulamos de 6.36, era 6.36. Okay. Disculpa, no estaba. Bien, no solo eso, sino que como pueden observar, nuestro coeficiente de película, que en este caso se calcula con la transferencia de calor que nosotros teníamos, okay, en la simulación, se divide entre el área y entre la diferencia de temperaturas pues máximas, ¿verdad? Que básicamente es 45. Okay. Van a poder observar que nuestro coeficiente de película es algo similar a si era 45, perdón, 35. Bueno, sí, va a ser diferente. Es algo un poquito similar al coeficiente de película teórico, nada más que más alto. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en el teórico únicamente consideramos la superficie de la cara de arriba y por lo tanto no estamos considerando cómo varía el número de Reynolds y la transferencia de calor a los lados, frente y por detrás de la placa. Entonces por eso es que el valor es más alto. Si quisiésemos que nos diera exactamente únicamente la superficie, pues entonces tendríamos que nombrar por separada esa cara y sería más laborioso, pero también estaremos omitiendo cosas importantes. Entonces este es un valor más exacto. Si quisiéramos calcular exactamente el experimental, pues tendríamos que agregar entonces las otras superficies, ya que esto no puede hacerse únicamente con un valor de una sola superficie, tiene que ser con de todas las demás. Pero, entonces así es como pueden hacer la comparación. Bien, pues bueno chicos, eso sería todo. En el caso en que ustedes quieran hacer una pequeña animación, a lo mejor para presumirle a alguien en las redes, lo que pueden hacer es, ok, vamos a decir, tenemos el interno, ok, vamos a hacer el slice que habíamos hecho la otra vez, aquí, en normal, y pueden guardar un video aquí, ok, con el save animation y se os va a guardar en la carpeta donde tienen pues todo lo de las condiciones y demás. Entonces ahí ya lo guardan, nada aguas con el frame rate porque básicamente ustedes tienen carpetas de 100 en 100, entonces cada carpeta es un frame, así que un poquito de cuidado con eso, ¿ok? Entonces así se guarda y listo. Nada, tengan cuidado también de seleccionar la condición que ustedes quieran, si quieren velocidad por ejemplo. Y bueno, ahora sí, eso sería todo. Nada, una última cosa, que se vea bien, así, bonito. Cualquier duda, pues acá abajo en los comentarios o ya si tienen un contacto personal, pues me pueden preguntar. Sea como sea, pues una disculpa que haya sido un poquito largo esto. Yo esperaba que fuera 1 hora, pero fue casi 1 hora 50. Bueno, muchas gracias por su atención y pues nos vemos en otra ocasión.